Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes se inspiren a lograr lo imposible. Hoy estamos con Alejandro Villa Correa, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, que tiene un MBA también y ya nos va a contar eso, cómo fue moldeando su historia para llegar hoy a la vicepresidencia comercial de la compañía Alpina. Alejandro, qué gusto tenerte con nosotros. Alirio, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Sí, qué rico que estás por acá también en Medellín y aprovechamos para tener este espacio contigo. Quisiera que empezáramos hablando de esos recuerdos del bloque 12 que muy gratamente compartimos en la misma época y qué recuerdos te trae de todas esas experiencias que vivimos y los profesores y que hoy te hacen dar alegría. Hombre, pues lo primero que yo tengo que decir de la Bolivariana es que tengo un arraigo muy grande con la universidad. Mi abuelo es estudiante fundador de la universidad, de la facultad particularmente. Entonces, toda mi vida he estado alrededor de la Bolivariana. Desde que estaba muy niño veía a mi abuelo, siempre lo acompañaba a los temas de la universidad. Entonces, tengo un recuerdo muy bonito. Lo segundo es que... ¿Cómo se llamaba para que quede? Alfonso Correa Bernal. Alfonso Correa Bernal. Alfonso Correa Bernal, mi abuelo. Entonces tengo un gran arraigo desde ahí. Cuando yo terminé el Colegio San Ignacio y arranqué a estudiar Derecho allí, un poco como el legado familiar, en realidad tengo varios familiares abogados. Y la Bolivariana no era una opción, era la opción. Claro. Era la opción. Entonces, no, feliz de mis mejores amigos hoy en día de la facultad, personas con las que hemos crecido juntos pues muchos años, aprendiendo mil cosas, y los recuerdos que tengo de todos los tipos, yo te diría, tanto desde las travesuras que hacíamos, desde la inmadurez que tenía uno a los 18 años, hasta la disciplina y el compromiso que hay que meterle a las cosas para que realmente salgan. Claro. Entonces, de eso solamente como para agregar que no solo la universidad, en tu caso y en el mío, no solo nos dio buenos amigos, sino que también nos dio nuestras esposas. Tal porque cual. Pues Así sabemos es. pues, que tu esposa también Mi es esposa egresada, también pero es bolivariana. de la universidad, Así es. pues en Yo me acuerdo, general, sí. Yo me acuerdo que en la facultad nos reuníamos a tomar cafecito, no sé qué, y a la hora de ir a comer nos íbamos a otras facultades de la universidad y a mirar qué había por ahí claro, alrededor. Efectivamente, me mi esposa es de diseño de la porque en mi caso mi esposa es de ¿También? publicidad, entonces uno... Sí, porque de derecho éramos siempre como los que estábamos allá en el rincón, mucho más, en la 70, claro, no tan integrados como los otros bloques que estaban como más compartidos. Era todo un paseo. Y además a nosotros, pues yo para completar que nos tocaba como colegio, porque es que casi nunca nos tocaba clase en un bloque que no fuera en el 12. Tal cual. En el bloque 12. Ahí no sé si quisiera reseñar alguna anécdota en particular que vos digas, ve, nunca se me va a olvidar esto en esta clase de tal, o la primiparada que ustedes nos hicieron a nosotros, que éramos los que estábamos, o pues ese tipo de cosas antes de hablar de profesores que recuerdes. Me acuerdo de la primiparada que les hicimos, esa fue espectacular. Llegamos, me acuerdo que teníamos un compañero Úsuga y lo que hicimos fue que creamos todo, en el auditorio creamos toda una infraestructura con una cámara, transmitiendo esa cámara a un televisor que había en la recepción, y Úsuga se vistió de militar a decir que a las personas que no habían pagado el servicio militar nos las íbamos a llevar. Eso fue un desastre. Yo no sé, no nos echaron de milagro. No, eso lo supo todo el mundo en la universidad. Claro, eso fue que el camión estaba afuera parqueado. Sí, esa fue... Habían pelados llorando del susto, llamando a sus casas para que les llevaran la libreta militar. En fin, sí, esa fue dura, esa fue buena. Sí, bueno, es otra cosa, perdóname. De las otras cosas que tengo muy marcadas, la verdad, la clase de 6 de la mañana me marcó mucho. Llegar temprano a la universidad me marcó mucho, me gustaba mucho de verdad como tener ese. Y lo otro, los exámenes orales. El 40% nos lo estábamos jugando de todo un año ahí en nuestros exámenes orales. Me acuerdo las estudiadas, trasnochadas, las esperas, las angustias, quién sale primero, quién no. Tengo muchos recuerdos de eso. Sí, yo me acuerdo que con vos y con Luisa y con Diana estudiamos el de tributario y con Verónica, que ahora Verónica está viviendo en México, Verónica Toro. Y era así, eso, yo me acuerdo, los orales eran una cosa tremenda. Todo un tema.
Bueno, otro tema también bonito es ese paso y la universidad en los profesores y las materias. Digamos que ahora nos vas a contar de tu experiencia, has pasado por firma, por empresa, eh, y tuviste también ese paso internacional cuando estuviste estudiando el MBA, Sí. pero digamos que hoy estás en esta gestión comercial. Desde la universidad tú ya sabías, también por el ascendiente, de todo lo que querías era derecho comercial, derecho privado, o No. hubo otras materias que también te llegaste a seducirte y decir, bueno, de Sí, pronto sí. puede ser por aquí, pero después volviste a... Hombre, a mí en la vida hay una cosa que me ha ayudado mucho como a darme sentido hacia dónde, y es, muchas veces no se sabe qué se quiere, pero muy rápidamente se sabe que no se quiere. Claro. Entonces, hubo claramente clases dentro de la universidad que a mí, como yo decía, por aquí no es, y que me costaron muchísimo, pues les digo, y para los que vean esto, varias veces perdí algunas clases que la verdad no, me costaban mucho. Al revés, por ejemplo, a mí en comercial me fue bien, en economía me fue bien, pero me fue muy bien en derecho tributario con Ignacio Sanín, que tenía fama como de que era una clase difícil, compleja, un poco más numérica que el resto de las clases, y a mí por el contrario me apasionó mucho. Y eso hizo que mi dirección de especialización incluso fueran los impuestos. Yo tengo un par de especializaciones en el externado, ambas en impuestos, y eso direccionó muchísimo mi carrera. Y a Ignacio lo quise muchísimo, fue un maestro para mí en diferentes cosas. Manuela Chavarría, que en esa época trabajaba con ella también, Ana Lucía Barrientos, con quien más adelante tuve la oportunidad de trabajar, fue un referente. Entonces yo creo que sí encontré como con lo que más cómodo me sentía, y muy rápidamente dejé pasar cosas. Ahora, recuerdo con muchísimo cariño algunos profesores que me enseñaron mucho. Un Fernando Velázquez lo recuerdo muchísimo, un José Hoyos lo recuerdo muchísimo, no sé, Luis Gabriel Botero también tengo un buen recuerdo. Personas que lo marcan a uno, yo diría, para la vida, en términos de, más allá de lo técnico, del aprendizaje concreto del derecho, enseñanzas de vida. Claro, sí, quiero que era también esa, que ahora preparando esta entrevista pues conversábamos, y era también que, digamos, que enseñaban por dentro y por fuera del aula, Claro. que eso era bonito de reseñarlo, que lo hemos hablado y que también hablaste ahora, era que en la cafetería muchas veces también estaba muy buena la clase, porque era el debate entre el profesor de un lado y el profesor del otro, que curiosamente después iban y se encontraban también en un juzgado, pero aquí lo llevaban al debate académico. Uno decía, escucha, me voy para la clase de procesal o me quedo aquí viendo el debate entre Luis Gabriel Botero, Jesús Vallejo, Arrula, el otro, todos, porque también era una parte muy bonita que esa época a nosotros nos tocó, no sé, hoy, pues como los estudiantes a muchos les tocó la pandemia, eso ha cambiado, y no sé si de ahí quisieras agregar algo más para ya empezar a conversar de tus experiencias. Pero yo creo que la universidad y la facultad, el bloque 12, como lo llamaste ahorita, no es solo aulas de clase. Para mí sí había una convivencia mucho más allá del interior de un salón. La cafetería era un sitio absolutamente determinante, y las escaleras de la entrada eran sitios absolutamente determinantes. No solo para la relación con los compañeros, sino para los temas académicos, en realidad. Y probablemente ahí se hacían unas discusiones muchísimo más profundas que una cátedra magistral. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pasando este otro bloque de preguntas, y ya para empezar a construir pues todo lo que has pasado, experiencia que ha sido pues variada, y que eso es lo interesante en tu caso, es cómo pasaste del lado, empezaste muy en el lado legal, y luego fuiste enamorándote también de la empresa y del caso, y ya dijiste, no, voy al negocio. Digamos que la gente podrá decir, no, pues muy bueno Alejandro, ya vicepresidente comercial a sus 40, pero estoy seguro que tuvo que haber todo, hijo de madre, un recorrido, pues, y vos que te apasiona el alpinismo, una escalada, pues también, y todo lo que eso implica. Empecemos, pues, como cuál fue esa primera experiencia laboral y cómo te marcó, y de ahí vamos construyendo hasta lo que has llegado hoy. Pues yo tuve la oportunidad, gran oportunidad, de hacer mis prácticas profesionales en Cementos Argos. A diferencia de muchos otros que hacían sus prácticas probablemente
firmas de abogados o juzgados, etcétera, yo la hice en una empresa. Ahí me llevé una gratísima sorpresa por una compañía como es Cementos Argos, y conocí personas supremamente valiosas. Entre ellos, pues Carlos Raúl Yepes, en esa época era el vicepresidente jurídico de la compañía y a quien yo admiro y honestamente es uno de mis referentes de vida más allá de cualquier cosa. Aprendí muchas cosas más allá de lo legal. Entonces hice mis prácticas ahí. Después de hacer mis prácticas me fui a Estados Unidos, estudié allá en Estados Unidos, en Boston, un año, y cuando regresé yo creo que mi mamá creía que yo me iba a quedar a vivir allá y me jaló rapidito. Llegué a Bogotá, ahí efectivamente me puse a estudiar impuestos en el externado y entré a una firma que se llama Pose Herrera Ruiz. Ahí estuve algo más de 5 años trabajando, tanto en Bogotá como en Medellín. Solo me devuelvo un pedacito antes de hablar un poquito más de ahí de Pose, y era cuando decidís irte a hacer el LLM después de Argos, que fue lo que marcó la elección de Boston y de ese LLM que hiciste, sí, como para redondear ese pedacito. Pues, yo lo que hice en Estados Unidos no fue un LLM. Ah, perdón, perdón. Efectivamente, yo estuve estudiando en la Universidad de Harvard, pero unos cursos de negocios, de liderazgo y de negocios. Ah, ok. Y ahí cuando regresé, pues sí, ya regresé a Bogotá. A ver, la verdad es que yo siempre me había querido ir al exterior. Siempre era como... No, eso es una... Y yo, honestamente, yo no estaba lo suficientemente maduro a los 18 años cuando terminé el colegio para irme. Ya con la carrera encima fue mejor. Y te digo que fue una experiencia de vida también desde la madurez que uno adquiere. Me tocó trabajar en restaurante, meserear. Fue una experiencia muy bonita. Algo particular, vos ya con un título de abogado y estabas mesereando en Estados Unidos, y yo muchas veces me preguntaba cómo funciona, y la verdad es que aprender el valor del dinero, de la responsabilidad, de la autonomía, ese tipo de cosas, de la humildad, de la humildad, lo que se requiere, espectacular. Eso es una gran formación, eso definitivamente marca. Entonces ya viniste, listo en Pose, y llegaste a Bogotá, y ¿en qué equipo empezaste la práctica dentro de la firma, pues, que tiene multiservicios? En esta época, Pose Herrera, eso fue en el año 2010, Pose Herrera Ruiz era entre la segunda y tercera firma más grande del país. Entré al área de impuestos con Juan Guillermo Ruiz, un gran maestro para mí en la profesión, una persona que admiro muchísimo, y con pues, grandes personas que me tocaron alrededor. Entonces entro ahí, estudiando mi especialización, y me dedico a hacer planeaciones tributarias, me dedico a acompañar due diligence de adquisiciones, éramos muy activos en ese tipo de cosas, y algunos litigios tributarios en vía administrativa y cosas por el estilo. Eso era lo que más me llamaba la atención. Cuando se toma la decisión la firma abrir las oficinas en Medellín, pues me dicen, oiga, usted es de Medellín, ¿cómo le parece eso? Y yo dije, feliz de volver a la casa. Y entonces efectivamente me vine para acá. Aquí se abrió la oficina de Pose Herrera Ruiz con Ana Lucía Barrientos, con Juan Esteban Agudelo, y trabajamos muy rico, la verdad. Trabajamos más o menos 1 año y medio, 2 años. Y ahí, Alirio, te cuento, a mí me cambió mucho la vida. Yo me vine con mi novia en esa época, decidí proponer el matrimonio, nos casamos, y yo me enamoré del negocio de mis clientes. Y esto es muy particular, porque yo decía, para uno poder ser un buen abogado, uno tiene que entender el negocio de los clientes. Sí. Entonces yo me sentaba con Sura, con Argos también, con Bancolombia, con empresas de distintos tipos. Yo les, venga, cuénteme de su negocio, déjeme entender más allá del problema tributario que pueda llegar a tener, explíqueme más. Y cada vez que me explicaban más, yo sentía que de alguna manera la adrenalina en la toma de decisiones de los empresarios era súper llamativa. Y yo me sentí muy atraído por esa situación. Entonces, sí, ahí dije, y además que eso siempre cuando uno está, y aquí ya han pasado pues también otros invitados que tuvieron la oportunidad de estar en firma y después pasaron a empresa, al negocio, nos decían lo mismo, y es como, es que a veces uno en firma, listo, me llaman, resuelvo la necesidad con la sofisticación, con la especialización, entrego el resultado, pero
como sigo recibiendo otros encargos, yo ya no sé qué pasó con eso. Tal cual. Hasta que quizás después yo digo, voy a preguntar otra vez y finalmente qué pasó con esa planeación, o en dónde terminó este proceso, o en dónde salió este otro tema. Entonces ve que esa parte me imagino que así estuvo, pues, muy similar. Cosas que te fueron marcando. Y entonces ahí te enamoraste del negocio de los clientes y entonces ya dijiste, bueno, la firma sabemos pues que es un ritmo exigente, y entonces recién casado, y entonces ya organizando los planes, ya me imagino que ahí fue donde decidiste, bueno, hago un alto y la vida te puso la Y. Tal cual. ¿Y qué hiciste en ese momento? Ahí ¿Cómo fue tomé la decisión precisamente de hacer un MBA y no un LLM. Y ese fue un momento, pues porque claro, si hacía el LLM, claramente estaba apostándole a una vida profesional, digamos, desde la práctica, y un MBA para un abogado es un reto. Yo te digo, claro, me fui a hacer un MBA a Europa y te soy franco, yo jamás había tenido una clase de mercadeo, jamás había tenido una clase de estadística, jamás había tenido una clase de liderazgo, cosas absolutamente nuevas para mí, que yo te aseguro pues que la persona que más aprendió en ese MBA probablemente haya sido yo. No porque hubiese sido el más estudioso y nada por el estilo, sino porque mi base de conocimiento era muy poca. Y lo reconozco y fui muy feliz, me gradué con méritos de la universidad, pero fue un cambio de vida total. Claro, y también esa otra también que uno encuentra en esa lección tuya y uno cuando empieza a conectar los puntos es que hiciste esa parte de esa experiencia internacional, luego conectaste aquí y algo que ahora vamos a hablar, que también preparando esta entrevista lo conversamos, y era esas cosas que uno a veces no entiende, pero que son tan fundamentales como el relacionamiento y la capacidad de conectar con diferentes culturas, con diferentes personas, con diferentes mentalidades, porque de eso está compuesto el mundo. Quizás a veces en nuestra profesión jurídica nosotros a veces no somos como, o nos tildan de ser muy cerrados, pero es porque quizás nos cuesta un poco más como abogados abrirnos como tú lo hiciste a decir, venga, entiendo el negocio, que el derecho es la herramienta y no el fin en sí mismo, entonces siendo el derecho también muchas veces el determinante para muchas decisiones. Entonces, qué interesante. Entonces ahí, ¿cuántos años estuvieron y en qué momento ya dijeron, bueno, regresamos? Y ahí, ¿cómo es el regreso pues ya otra vez? Vivimos allá en Europa un año, recién casados, me fui, como te digo, regresé a Colombia con mi esposa y empecé a mover mi hoja de vida normalmente. Y me pasó algo muy particular, es que solamente me buscaban de firmas de abogados, tanto en Medellín como en Bogotá. Y yo le decía a mi esposa, yo siento que maté el tigre al irme a hacer el MBA y ahora no me puedo asustar con el cuero. Es decir, literalmente tengo que ser coherente con esta decisión y esto implica pues dar un paso. Hasta que por un jefe que tuve, Mario Criales, a quien quiero mucho, y a una compañera que se llama Claudia Caballero, quien también quiero mucho, me referenciaron en Alpina y entré a trabajar en Alpina en enero del 2017 como gerente legal. Entonces fue un primer paso al sector real, pero desde lo jurídico. Y fue muy interesante. Alpina es una compañía muy dinámica en mil cosas y rápidamente me tocaron hacer un par de negocios importantes, la transición de un ERP a otro, etcétera. Y literalmente ahí entendí la adrenalina del negocio, de los tiempos, de la ejecución, de la negociación, de los intereses que hay dentro de las negociaciones. Y pues de ahí son 9 años a hoy, claro, habiendo pasado por más de, no sé, 5 o 6 cargos en la compañía. Listo. Digamos que ahí cuando llegas y empezas, cuando ya te toca pasar de la gerencia legal y ya dar el salto al negocio, y es cuando ya decís, bueno, muy bueno, ya tengo aquí toda esta herramienta legal y todas estas herramientas jurídicas, pero llegó la hora de seguirlas cargando en la maleta porque ahora ya no tengo la chaqueta del legal, sino que empiezo a tener, digamos, la chaqueta del negocio. ¿Eso en qué momento se da y cómo vives esa transición? Que eso es un punto muy interesante en tu carrera y que queríamos conocer. Y motiva también parte de que estés hoy con nosotros. Hay una historia muy bonita. Yo paso del área legal y me ponen como gerente de nuevos negocios. Y nuevos negocios es adquisición de compañías.
Entonces, claro, yo tenía una herramienta muy buena, haber participado en due En los diligence, M&As, exactamente, ay, sí. perdón, haber participado en due diligence, haber tenido transacciones, compraventa de acciones, de activos, etcétera. Entonces, eso me ayudaba mucho. Ahí estuve 4 años, logramos hacer compras nacionales e internacionales y ventas, y el cargo que me entregaron siguiente era director de retail. Ya no tenía nada que ver con eso. Y sí, ya director sí. de retail en Alpina es la administración de los puntos de venta propios de Alpina. Yo decía que yo había pasado de negociar millones de dólares a comprar almojábanas. Y entonces, literalmente hay un golpe muy bonito. Y yo le decía a una jefa que hoy en día es la presidenta de Alpina, yo le decía, Caro, yo no estoy entendiendo, ¿será que estoy haciendo algo malo o qué? Porque pasé de negociar con JP Morgan, una compañía en Estados Unidos, a tener que sentarme a decir, tengo un problema de 800,000 pesos de almojábanas. Yo no entendía y me costó entender, pero con el tiempo y el paso de los días entendí. Tenía una responsabilidad de 180 personas, tenía la responsabilidad de todo un PIG, tenía la responsabilidad de un servicio, etcétera. Y eso empezó a hacer mucho sentido y conecté mucho con las personas. Claro. Yo soy una persona que me gusta mucho el contacto directo con la gente, con los colaboradores, con todos los que tengan que ver. Me gusta ser cercano, me gusta entenderlos, me gusta ir un poquito más allá de lo profesional y entender cosas personales y desde ahí entrar a un poquito a jugar mi rol de líder. Entonces, Claro. ahí yo te digo, nuevamente, mi rumbo cambia. Sí, digamos que también pues tuviste por el lado pues del abuelo la parte legal, pero también por el otro lado tenías pues con la familia otro tema de los negocios. ¿Crees que eso en su momento también fue decir una herramienta, decir, ve, ahora ya me toca acudir a los mentores familiares para que me cuenten la parte del negocio? Total. Versus cuando antes me tocaba acudir al mentor Sí. para que me contara la parte legal y cómo lo hiciste en ese momento? Porque ya lo vivir es, claro, es lo que nos acabas de decir, es como un rediseño porque es cambiar incluso de a quién le pregunto. Sí. Porque también esto es muy lindo y ahora te voy a hacer esas preguntas y es, uno llega muchas veces en las que, bueno, no sé, pero también es con humildad decir lo que hablamos ahora del liderazgo y la vulnerabilidad, pero es a quién le pregunto. Totalmente. Entonces también muchas veces yo no le puedo preguntar a mi profesor Luis Gabriel Botero porque él sabe de obligaciones y él era el que me ayudaba con el problema complejo del SPA, pues del contrato de compraventa de acciones, versus ahora a quién le pregunto que es que el arequipe, si lo pongo a tal parte, se me vende vence más rápido, o se me madura esto, o se me ponen duras las almohadas. Ve, sabes que tienes toda la razón, y algo que yo quiero reconocer mucho es que cuando uno empieza a tener la vulnerabilidad de reconocer no saber algo, se abren más puertas de las que se cierran. Y para mí eso ha sido un aprendizaje de vida muy importante. Yo no voy a decir que yo nací con eso ya claro, sino que fueron los golpes los que me llevaron allá. Y muchas veces ya las preguntas probablemente no eran de expertos, eran de las mismas personas que estaban alrededor tuyo, que tenían una experiencia distinta y tienen una visión diferente. Y liderar desde la vulnerabilidad, desde el no saber necesariamente qué es lo que se tiene que hacer, genera que el conocimiento no baje, sino que suba dentro de una organización. Y eso es muy bonito. Claro. Entonces, empezar a liderar equipos donde vos técnicamente no sos la persona que más sabe, cambia la dinámica del conocimiento en una organización. Y eso ha sido para mí un aprendizaje gigantesco. Y hoy yo lidero un área comercial y quienes realmente saben vender son las personas de mi equipo, no yo. Claro. Yo tendré el criterio para acompañarlos y ayudarlos a ellos, pero es muy esa era otra pregunta, pero igual la voy a hacer en un momentico porque conecta con lo que sigue. Entonces, de ahí pasas a Don Maíz o que ya ahí te toca una gerencia completa. Ahí sí. Ya son las diferentes verticales bajo tu mando, porque era el negocio completo pues de todos estos productos que los que nos va a contar pues arepas y todo, que es de consumo diario y, tal cual. Y era todo ese tema también muy relacionado con el retail y luego ya vas a la parte comercial, o cómo fue también la transición. Sí, así fue. Yo estuve en el negocio de retail y la verdad hicimos cosas súper interesantes ahí. Y luego a los 2 años me dicen, te vas para la gerencia general de Don Maíz, que era una de las unidades de negocio de Grupo Alpina, una de las compañías que se había comprado en los últimos años, y ya era una responsabilidad muy diferente. Y la verdad,
pues pasear de firma de abogados tributarios en Bogotá, no sé qué, a gerenciar una compañía de arepas como Don Maíz. Fue muy bonito y Sí. también un aprendizaje gigante. Y literal, hay algo que te voy a contar una anécdota. Yo no sé, por alguna razón a mí me gustan mucho las monjitas. Yo cuando veo Ujú, una monjita en la calle me encanta ponerle conversación. Y ujú. en alguna oportunidad me encontré una en un aeropuerto y me le acerqué, estaba con mi esposa y venga, conversémosle a esta monjita. Madre, ¿y usted qué hace? Y me dice, yo soy la provinciana de las hermanitas de los pies descalzos. Y yo le dije, madre, ¿qué cargo tan importante tiene usted? Y esta monjita de una manera muy bonita me responde, no importante, hijo, de mucha responsabilidad. Ujú. Yo creo que empecé a entender también la importancia no desde el ego, sino desde el compromiso, Desde el que se llama compromiso. responsabilidad. Y a mí eso también nuevamente me sigue capturando mucho la atención y empiezo a liderar desde ahí. Claro. Sí, que la pregunta era esa, como que me imagino que ahí lo viviste y fue cómo manejaste que hubiese esos cuestionamientos de, pero usted es un Tal abogado cual. que viene de una firma, que aquí está aprendiendo, porque nosotros podemos ser muy ácidos como eso en Tal cual. Latinoamérica, bueno, en todas partes. ¿Y usted qué me va a venir a enseñar a mí? Usted me va a venir a mandar además a un muchachito de 30 y pico de años, me imagino gente mucho más Sí, mayor. pues así es. ¿Cómo te ganaste esa legitimidad y cómo lograste, como decías, desde la responsabilidad y soltando un poquito El ego. el ego de pararme en los cargos? Porque aquí ya nos han contado varios que esos cargos son prestados. Tal cual. Incluso nos contaste ahorita que hoy no sabes para dónde seguiría el siguiente paso porque estás enfocado en hacerlo mejor en Así la es. gerencia, en la vicepresidencia comercial. Pero ¿cómo lo enfrentaste ese? Pero y es totalmente cierto, es decir, se enfrenta uno a unos retos grandísimos, incluso desde la persona como, ¿cómo habrá estado usted equivocado en la vida que estudió Derecho y ahora está acá? Y uno dice, pero no, venga, si estoy acá es porque estudié Derecho, así uno no lo veas de esa manera, Sí, sí, porque literalmente la vida te pone donde te tiene que poner, y las herramientas que hoy tenemos es simple y sencillamente pues por donde hemos pasado. claro. Entonces eso es muy bonito. Y claro, yo te digo, si en alguna oportunidad, si uno lidera desde el creer saber y el de literalmente meter presión, eso no termina saliendo bien. Yo Ujú. creo que eso no termina saliendo bien. A mí la empatía y la cercanía han sido herramientas muy buenas. Ponerme en los zapatos del otro, oír a las personas, sea una persona de un sindicato, sea una persona mayor y que tenga ya sus caprichos y sus achaques en un cargo, etcétera, conocer un poquito más de los móviles de las personas detrás de una cara, de una perspectiva, eso hace yo creo que la diferencia. Claro. Llega una persona mal encarada, poniendo problema en un trabajo y en vez de vos engancharte en la discusión del día a día, le preguntas cómo está. Y empezás, ve, ¿y tu familia cómo está? Y al cabo de media hora encontraste que esa persona tiene un problema grandísimo en su casa, con su mamá, con su hija, con su no sé qué, y empezás a recoger desde ahí y la perspectiva cambia completamente. Ujú. Entonces, yo creo que ir un poco más allá desde el liderazgo ayuda mucho a que ese tipo de barreras y confrontaciones se pueda llegar a agrandar y por el Claro, contrario claro. a minimizar. Pasando a este otro bloque y mira qué tan valioso todo eso que nos has ido contando, ya como esas herramientas de construcción de carrera, porque a pesar de que estás en ese rol que es más comercial, el derecho nunca desaparece, Claro, porque hace parte jamás. de cómo entiendo la organización, hasta dónde puede ir este límite, qué me permiten los estatutos en este cargo, cuáles Tal son mis cual. facultades y también en la parte de dirección, que me imagino que eso es mucho lo que vamos a hablar, Sí, así es. que hemos ido desarrollando. En esa construcción de carrera, me imagino que ha habido unos mentores y quiénes han sido, si pues quisiera reseñarlos, Sí, y de ellos, qué ha sido lo que hoy has echado, como digo, es en esa cajita de herramientas que sigues cargando. sí. Pues hombre, ve, yo tengo profunda admiración por Carlos Raúl, que te lo mencioné ahorita. Es una persona con la que no suelo hablar permanentemente, pero cuando hablo con él me transmite mucho, cuando lo veo en entrevistas y cosas por el estilo. Pero para mí hay ejemplos de vida. El ejemplo de mi mamá ha sido un ejemplo absoluto. Una mujer trabajadora, con un esfuerzo, una dedicación, una empatía y un don de gente es brutal. El de mi papá también, muy familiar, una persona también Ujú. con unos dotes comerciales importantes.
tengo muy presente siempre a mi abuelo, Ujú. siempre con los principios éticos y morales de un bolivariano, de un buen bolivariano, de una facultad como la nuestra. Para mí esos son referentes, en realidad, referentes. Y siempre me hago preguntas como, ¿qué hubiese hecho él en esta Claro. situación? Hoy tengo la fortuna de tener a mis papás vivos y siempre que tengo una situación compleja, levanto el teléfono. Veo, ¿qué opinas de esto? Y ve, estoy teniendo un día como interesante aquí y con muy diferentes aproximaciones, pero con palabras siempre muy aproximadas. Soy un afortunado de tener Qué esa situación. bueno, qué maravilla. Sí, En lo que tiene que ver con esas herramientas, digamos, legales, que tú dices, doy gracias a la vida haber aprendido esto sí, en la facultad y también eso, y también conectar como que cuál es esa total. verdad incómoda que le dirías al Alejandro allá De 20 de años. 20 años en el bloque 12, como Alejo, a ver que esto es una verdad que van a necesitar y que te hubiera gustado decir como que Total. esto permanecer y esto decir, cómo devolverme para haber aprendido antes esto, qué quisiera esas dos, como ese contraste entre lo que el derecho hoy te da versus lo que te hubiera Pues gustado que ve, te diera también. lo primero es que el derecho da criterio. Que más allá de una estrategia, de una herramienta concreta, no sé, saberme la teoría del delito, pues no sé, una cosa por el estilo, da criterio, es una forma de pensar. Y el derecho está en todo, Claro. está en todo. Permanentemente, mis conversaciones hoy en día como vicepresidente comercial no es, no sé, cuántos X o Y productos de Alpina se vendieron o no. No, es cuál es la relación de la gente comercial, cuál es la diferencia con un distribuidor, cuáles son los compromisos que tenemos que asumir en ciertas o en X determinaciones, las negociaciones que tenemos con las diferentes cadenas, en términos de exportaciones también, los impactos fiscales, en fin. Entonces, todas las conversaciones, así sean comerciales, de mercadeo, de innovación, todas tienen un Tienen un un componente. componente legal. Hace poco sacamos una patente, el uso de la patente, la comunicación, todo ese tipo de cosas tiene un componente legal. Entonces, más allá de uno ser o no experto, me acuerdo que había un jefe mío en Pose Herrera Ruiz que decía, el que sabe, sabe, el que no es gerente. Y yo me moría de la risa. Hoy en día de pronto tendrá razón, pero todas esas cosas de alguna manera decidieron en mí querer tener un mar de conocimiento de la profundidad de un plato de sopa que un plato de sopa con la profundidad de un mar. Claro, Y sí, de alguna sí. manera eso me ha ayudado en la vida y con mi estilo y forma de ser han sido bastante Es como valiosos. ese criterio para enfrentarse a los problemas, Tal para cual. entender las fases del problema, que también no, Ahí te eso es lo que respondí la aprende mitad. muchas veces. Y la otra mitad es como esa parte, esa verdad incómoda que digas, Alejo de los 20, Yo te allá voy en a el bloque decir, 12, debiste haber sé, aprendido esto ya, sabes pues que como yo me di, menos nacional y un poquito no, más no, de esto. nacional a muerte, Dios mío, eso sí no me lo quita nadie. Diga. Pero sabes que yo creo que uno, o por lo menos yo me daba muy duro Sí, sí, sí. pensando, digamos, que la presión de qué tenía que hacer, de qué era el siguiente paso. Eh, yo soy millennial de alguna manera, entonces uno está permanentemente pensando en ansioso y que sigue y esto y lo otro, y yo creo que uno se da muy duro. Hombre, la vida se va encargando de llevarte. La vida se va encargando de llevar. A mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho fresco, hermano, que tarde que temprano usted va a encontrar donde se va a sentir bien haciendo lo que es. Claramente, yo no era la persona más disciplinada, estudiosa, no, ese no fui yo. No por eso no podía ser bueno en muchas otras cosas. Entonces, sí, como que uno se daba muy duro desde ese punto de vista y creo que la vida se encarga de ponerlo a uno donde tiene que estar. Sí, que eso es un tema, también sabes que me hace sentir, resuena y rescato, y es como que, claro, muchas veces ser buen estudiante no significa que uno Mm, no, pues, necesariamente va a ser un buen profesional o viceversa. tal cual. Porque también hay muchas personas que la universidad también es una época para explorar, para conocer, para Totalmente de disfrutar, y acuerdo. pues tampoco era que teníamos que, y él lo decía aquí otro invitado que pasó, y digo, yo no dejé todas las materias en 5, pero me enfrentaba a los problemas, pero cuando llegué al trabajo era el trabajo Tal de cual. esto, quiero vivir, esto es lo que,
mi vida va a representar, entonces ahora voy a entregarme a esto. Entonces, mira que es un tema que también es bastante valioso. Luego viene lo siguiente y es, digamos que hoy, Alejandro, ¿cómo se prepara que en un día a día que te gusta consumir de contenidos, como que vos te levantás, haces ejercicio, Sí. ya nos vas a contar lo del alpinismo y las relaciones que hoy has venido encontrando en eso con la vida, como en esa parte ya más personal, pero escuchar podcast o Sí. cómo nutrís ese criterio para hacer un buen cargo desde lo gerencial y desde el rol de liderazgo Sí. que tienes. Pues hombre, ve, sí, yo trato de leer, de leer con frecuencia. Me encantan los libros asociados al estoicismo, particularmente. Soy un convencido del esfuerzo. Soy un convencido de que las cosas se logran a través del esfuerzo, de la dedicación, de la disciplina, etc. Eh, Físicamente, para mí es muy importante hacer deporte, muy importante. Hoy en día ya soy papá de 2 niñas, entonces claro, el tiempo cada vez se aprieta más, toca arrebatarle horas al sueño, levantarse temprano, hacer deporte, a salir a correr, a despejar la mente. Mm, Soy también un apasionado de la bolsa. Me gusta mucho leer de la bolsa de Nueva York, de estar pendiente de qué están pasando con las acciones, con la inteligencia artificial, la tecnología, todo ese tipo de cosas me apasiona y me toman tiempo. Entonces, yo te diría eso, libros de real, pues como de concientizarse mucho dónde están los esfuerzos y cuál debería ser el comportamiento adecuado de uno. Me gusta mucho. Y historias de personas que han trascendido de alguna manera. Hace poco me leí el libro del fundador de Nike y cosas por el estilo que realmente cuentan historias de personas pues, que han trascendido. Qué interesante. Hablemos del alpinismo y eso cómo ha significado en tu vida y lo que marca y que tú nos contabas ahora cuando preparamos, que también eso ha traído unas buenas enseñanzas. Y algo que admiro mucho y me da mucha envidia de eso que haces es que tenés la habilidad de desconectarte, Sí. que para muchos hoy, incluso yo lo reconozco pues como uno de mis retos a trabajarle y ojalá que mi esposa escuche porque lo estoy reconociendo públicamente. ¿Cómo lo logras y el alpinismo hoy eso que representa y cuáles son esas lecciones que de allá has transmitido también Sí. como un mecanismo más de construcción de carrera? Sí, así es. Pues vea, Lirio, lo primero es que toda la vida me ha gustado hacer deporte. Y la naturaleza desde muy niño también me ha llamado mucho la atención. Y entonces encontré ese ángulo entre el deporte y la naturaleza. Y ese se convirtió mi pasión desde hace más de 8 o 10 años, es subir montañas. Y cuando yo te digo subir montañas nevadas, subir a niveles donde tu cuerpo ya se siente incómodo, por decirlo de alguna manera, ese tipo de cosas me gusta mucho. Y yo lo llamo no una desconexión, sino una conexión. Claro, claro. Para mí es realmente una conexión a la fuente de energía primaria que es la naturaleza. Es, para mí una caminata de 5, 6, 7 horas es de los regalos más grandes que me da la vida. Y encontrás una forma, de alguna manera, de meditar. Claro. Cuando caminas mucho tiempo en silencio, porque al principio probablemente la ansiedad de la expedición hace que tú estés en permanente contacto, comunicación con tus compañeros, etcétera, pero van pasando las horas y dejas de hablar y empiezas a caminar y los segundos literalmente pasan volando. Y la meditación es profunda. Yo ofrezco las montañas. Yo lo que hago es que pienso en mi familia, en mi esposa, en mis hijas, todo ese tipo de cosas. Yo trato de siempre tenerlas muy presentes, de siempre agradecer por tenerlas, las dificultades, agradecer por tener las dificultades. Y eso hace que la reflexión de la montaña tenga una recarga absoluta para que cuando llegue a mi realidad del día a día sea una persona nueva. Muchas veces es mi esposa la que me dice, te falta montaña, vete ya que te está faltando montaña. Y sí, tienes razón, ya voy. Sí, pero sí, la verdad es muy bonito. Qué bien. Sí, es una conexión contigo, una desconexión, digamos, de la tecnología. Y, así es. Pues, y también a veces que me causaba curiosidad es como, y qué valioso que es entender que uno no es indispensable. O sea, como Absoluto. que, sí, yo me fui, estuve
10 días, allá no hay comunicación, no hay celular, señores equipos respondan y tener como tú decías la capacidad de que pues desde la humildad, desde la vulnerabilidad también entender que es que yo estoy en eso y eso es lo que soy, no puedo ser todopoderoso, también está ese componente de mi vida y ustedes resuelvan como equipo, como ser. Eso lo envidio, pues eso me parece muy Hay que hacerlo. valioso. Lo invito a la montaña. Sí, tengo que animarme, cogerle un poquito más de físico. Por lo pronto me gustaría empezar haciendo una bajita, pues aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero llegar nomás hasta la base con donde están como los indígenas, que es una parte muy linda que me han contado allí, pues que es una más cortica, pues que para ustedes eso debe ser el calentamiento. No, pero pues, no, esto todo tiene su mérito. Bueno, terminando esta parte, y no sé si en estos consejos de carrera, de lo que veníamos hablando de podcast, lecturas, ¿qué otras habilidades quisieras resaltar ya para ir cerrando y agradeciendo pues tu tiempo, trabajo en equipo, o qué otras habilidades que tú digas, para el abogado de hoy, los idiomas, pues claramente eso ya se da por... Pero ¿qué otras habilidades hoy que has construido de lo comercial y que además ya sos vos como abogado gerente el que te toca ver a otros abogados en acción, digamos, desde el lado del cliente, no desde el lado del abogado sirviendo? ¿Cómo lo ves, digamos, ya desde ese lado del cliente? ¿Qué valoras y qué decís los abogados hoy, una persona como hoy que nos acompaña, Federico, qué deberían estar haciendo y cuáles son las herramientas que hoy deberían tener con todo lo que se viene, inteligencia artificial, pero entiendo que también habrá otras? Para allá iba precisamente. Yo creo que estamos siendo testigos de una gran disrupción en términos de tecnología, pero que hoy es tecnología y que mañana ya no es tecnología, ya va a ser paisaje, pero que está cambiando la forma de hacer las cosas. Y yo creo que los abogados claramente tenemos un reto grandísimo de transformarnos a la par de ellas. Hace unos años probablemente el conocimiento o digamos el valor de las personas técnicamente radicaban en su memoria. El que sabía, tenía una capacidad de memorizar cosas y entender cosas mayor. Hoy en día probablemente eso no es el atributo de ese conocimiento. El manejo de la tecnología, el entendimiento de los negocios y del mundo para mí es muy importante. Yo hoy te digo, no sería capaz de sentarme con un abogado que no entienda mi negocio. Venga, si usted no está entendiendo esto, yo no me voy a sentir tranquilo, porque de pronto vamos a hablar dos idiomas distintos, así el lenguaje jurídico sea comprensible. Entonces, entender en qué está el mundo y para dónde vamos, y dónde, partiendo de esas tecnologías, como abogados, sacamos un provecho. Para mí ahí, ese ángulo, que hoy probablemente no esté claro, es muy importante. Es muy, muy importante. Qué bien. Bueno, ya para ir terminando y agradeciéndote pues todo el tiempo y todo lo que nos has contado, me gustaría que para todos nosotros pues que estamos aquí en la comunidad jurídica, hay muchos jóvenes que cuando compartimos las historias pues de nuestros egresados nos dicen, ve, qué interesante, qué tan valioso. ¿Cuál sería ese mensaje con el que quisieras cerrar y para inspirar a toda la comunidad jurídica que hoy te ve, que estás construyendo una carrera valiosa e inspiradora? Pues hombre, ve, yo les diría que ser abogado es más que haber estudiado Derecho. Ser abogado yo creo que es una vocación y para mí eso ha significado mucho. Desde la vocación de la ayuda y poner el conocimiento en función y en servicio de las personas. Y que no se nos olvide para qué estudiamos y a quién nos debemos. Tener el cliente como una máxima, como una prioridad, más allá de un ego, más allá de un tema técnico. Yo creo que eso siempre nos va a hacer más personas. Y poner eso en función de la humanidad y de las personas, de la gente que nos puede rodear. Yo creo que es realmente el valor, entender eso. Qué maravilla. Bueno, para todos los que nos vieron, muchas gracias por haber estado con nosotros en un nuevo episodio de Bloque 12 Video Podcast. Les recordamos que nos acompañó hoy Alejandro Villa Correa, actualmente vicepresidente comercial de la compañía Alpina. En la producción María Luisa Londoño, mi nombre es Alirio Giraldo Aristizábal y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alirio.